de la riqueza de nuestro país con la felicidad. O sea, él dice que no es tan solo el indicador monetario o los dígitos que se tienen, sino que hay otros indicadores sobre la cercanía con la familia, etcétera, todo ello. Yo, digamos, cuando escuchaba esto, dije, pues también pon que tenemos sol y que eso nos hace feliz. Y ponle que tenemos una luna y un cielo estrellado y eso nos hace felices. En realidad, bueno, o sea, sabemos hacia dónde va la orientación de parte de las declaraciones de nuestro Ejecutivo Nacional, pero lo que te refiero es eso. O sea, detrás de toda propuesta, detrás de toda estructura, e incluso de cómo el mundo procede, existe una estructura filosófica. Detrás de la decisión de los financieros, detrás de la decisión de las potencias mundiales, siempre habrá un sustrato filosófico y es lo que tenemos que ubicar. Te comento esto y perdón que me meta en campos que pareciera no son propios, pero para poder ubicar lo que hoy hermosamente nos enseña la palabra de Dios. Le he titulado a esta reflexión Resurrección, Mundo Espiritual, Alma e Historia. Gracias por estar aquí. Les invito a que tengan el micrófono apagado, no chatear. Si alguien chatea, digamos, dejarle ahí porque hay alguien que no escuchó la indicación y no, digamos, volver conversatorio el chat, sino más bien en este momento que sea la palabra de Dios la que nos habla. Vamos pues a ponernos a las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de este día. Gracias especialmente por nuestra fe cristiana, que se fue preparando a lo largo del Antiguo Testamento a través de los patriarcas, de Moisés, el libertador, de Josué, el conquistador, a través de jueces, a través de reyes, a través de sacerdotes, a través de profetas. Gracias, Señor, porque nos fuiste marcando una pauta para que un día llegáramos a la comprensión plena del misterio en la persona de tu Hijo encarnado, que nació entre nosotros, que creció, que dio su vida para mostrarnos que aquel que entró al tiempo es porque quiere que un día entremos a la eternidad, que aquel que un día se hizo niño para entrar en Belén a la historia, que un día quiere que siendo niños ingresemos al Belén de la eternidad. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que afiances nuestra fe en torno a la vida verdadera que Cristo nos ofrece. Adelante, David, con la diapositiva. Son dos diapositivas del texto de la carta de los Hechos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está un poquito larga, pero vale la pena, es la palabra de Dios. Por sí vale la pena, claro, pero el contenido nos va a ayudar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15 y del versículo 22 en adelante. Dice, los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran a donde él lo antes posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado el que a todo da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentre lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano.
Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron sobre esto, ya te oiremos otra vez. De este modo Pablo se marchó de entre ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, me detengo en las letras que subrayé con color rojo y color un poco tinto. El discurso de Pablo es un discurso hermoso. Digamos, si alguien un día te da una conferencia en torno a la oratoria, en torno a la elaboración de un discurso persuasivo, disuasivo, un discurso que tenga eh, impacto en aquellos que te van a escuchar, yo creo que tendrían que hacer referencia a este discurso de Pablo. Un discurso bastante bien estudiado, porque Pablo tenía el talento y Dios en su espíritu también le asistía. Pero Pablo, como aquí lo describe, antes de llegar a predicar a Atenas, solamente ubicar la capital cultural del mundo antiguo y quizá de muchos de los tiempos, Atenas, la gran Atenas, está ahí en el Areópago de Atenas. Entonces, lo que hace él, como se va a enfrentar a gente con una gran capacidad intelectual, digamos, con un discurso y una capacidad abstracta sumamente elaborada, lo que hace es preparar bastante bien su discurso. Pablo se va a equivocar en el principal argumento, lo va a ver, pero hay otro más que en la tarde te voy a compartir, primero Dios, que Pablo va a entender que la sabiduría de los hombres no es la sabiduría de Dios, pero lo trataremos en la tarde. Pero aquí, bueno, relee cuando puedas la primera lectura, es agarra tu misal, agarra la Sagrada Escritura o agarra estas diapositivas. Entonces, este es el punto de partida de mi discurso, tomó los libros de lo que aquella cultura enseñaba y habla, dice, como dice alguno de ustedes, aquí está arriba el versículo 28, o sea, leyó, se informó, porque somos también del linaje de Dios, o sea, y lo cita, o sea, Pablo estaba feliz porque el discurso estaba bastante bien elaborado, con un esquema mental, con una elaboración, pero también una ejecución magistral. Pero llega el momento en donde la sabiduría de los hombres no concuerda con la sabiduría de Dios, cuando Pablo habla acerca de la resurrección. Y leo esto para poder pasar a unos conceptos abstractos que nos deben ser de utilidad. Dice, versículo 31, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. O sea, cuando habló de la resurrección, aquellos intelectuales que estaban tan ávidos escuchándolo, de pronto hay un concepto que les para en seco. Muy bien tu discurso, excelente lo que nos has mencionado. O sea, un aplauso porque visitaste nuestra ciudad, recorriste las calles, viste qué hacemos, qué no hacemos, te diste cuenta, te empapaste nuestra forma de platicar, nuestra forma de pensar, incluso agarraste los libros y leíste a nuestros autores. Felicidades, pero ¿sabes qué? Eso de resurrección, y de eso te oiremos hablar más tarde. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron, o sea, ¿sabes qué? Ahí nos vimos. Y otros dijeron, mañana platicamos de eso, o sea, pero sí, mañana. Y mañana, pues mañana también, y mañana también. Y bueno, o sea, nos encontramos con aquello que fue incómodo, para ti, para mí es lo más grande.
pero aquello fue incómodo totalmente para aquellos que estaban escuchando. Adelante, David, vamos al sustrato que está detrás de lo que concibe el griego. Parece complejo, pero no es tan complejo. Aquí aparecen tres conceptos de historia. Perdón que me meta en esto, pero esto es lo que está detrás del pensamiento de los griegos, o los helénicos, o los atenienses. Por eso le cerraron la puerta a Pablo. Hay tres conceptos de historia. La primera de historia circular, como viene ese circulito negro. Ese concepto circular, ese es el concepto que tienen los griegos. Le llamamos un concepto naturalista, o sea, porque es un círculo. Así como hay primavera, como, digamos, como hay primavera, como hay verano, como hay otoño, hay invierno, otra vez primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. O sea, así como la luna es la luna creciente, la luna llena, la luna menguante, la luna nueva, o sea, así como hay estaciones de la luna, entonces así como se siembra, así como crece, así como se cosecha, como se vuelve a sembrar, se siembra, se cosecha. O sea, es un ritmo, le llamamos nosotros, o se le llama ritmo naturalista. El problema de este concepto es que ellos no creen, o sea, ellos creen que todo es un eterno retorno. Y son quienes alguna vez tú has escuchado que dicen, es que la historia se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Ese es un concepto de pensamiento de no pocas personas que conoces. Así es como lo concebían los griegos. Paso al modelo de la línea que está abajo, que es una línea, digamos, es el pensamiento judío, pero Antiguo Testamento, donde hay una historia lineal, hay un principio, digamos, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, etcétera, Génesis 1:1, y a partir de ahí empezó el punto número 0, el punto 1, como tú quieras. Primer día, Dios vio que estaba bien, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y hay quienes dicen al leer esta parte de la historia, dicen que el sexto día en que Dios creó al ser humano todavía continúa Dios creando, o el séptimo día del Dios que descansa, pero es una historia lineal. Según los judíos, o sea, ellos no creen que tú regreses. El concepto de la historia circular creen en la reencarnación. O sea, como tú tienes un cuerpo ahorita, un día en el círculo vas a regresar y te vas a reencarnar. Y otro día vas a volver y te vas a reencarnar. Cuidado, te digo, este concepto está detrás de muchas personas que a veces se acercan a nosotros. Pero el concepto judío es que un día naces y un día ¡pum!, se acaba la línea, se acabó tu línea y digamos, también es un concepto no cristiano, hasta cierto punto fatalista. O sea, será alguna de las preguntas que ahorita vamos a ver que le hacen a Jesús. Voy al tercer concepto que es ese, no, David, al anterior, al tercer concepto que es esa forma, llamémosle espiral ascendente, que ese es el concepto cristiano. O sea, por tratar de ubicar una figura geométrica, esta es la que buscaría o entendería nuestro concepto. Fíjate que esta espiral ascendente permite que a lo mejor haya momentos en donde tú dices, oye, esto parece que se repite. Sí, pero ya es distinto. Hay un elemento superior. Y otra vez, oye, parece que se repite. Sí, pero es distinto. Entonces, es espiral ascendente. Y esta espiral ascendente hay un momento en donde la flecha ¡pum!, rompe el tiempo y accede a la eternidad. Ese es el concepto cristiano. Bien, adelante ahora sí, David, para poder ubicar estos conceptos. Hoy la discusión con aquellos griegos es por lo siguiente. Hay quienes no creen en el mundo espiritual. O sea, creen que todo es materia. Tejidos, carne, músculo, tendones, piel, pero no hay, creen que no hay un mundo espiritual. Pues hay quienes no creen que haya ángeles. O sea, eso del mundo espiritual no lo creen. Todo es materia y se acabó la flechita ahí en el aparato médico y ya se acabó todo. Y hay quien no cree que haya un alma inmortal. Tú y yo creemos que el alma es inmortal, pero ojo, distingamos conceptos. El que el alma sea inmortal no significa que sea eterna. Lo eterno es lo que no tiene principio ni tiene fin, solamente Dios es eterno. Pero sí creemos que Dios, una vez que creó nuestra alma, esa alma es inmortal. Y al ser el alma inmortal, no va a morir,
O sea, mi cuerpo puede detener su funcionamiento a los 60, a los 65, a los 80 años, a los años que tú gustes y mandes, pero el alma no va a morir. Entonces, esta es también parte de nuestra comprensión de fe. Para eso quisiera que pases adelante, David, sobre algunos pasajes bíblicos en torno a esta fe, en torno a lo que es la fe en Dios. Nosotros profesamos en el credo. Esta es la primera verdad del credo que profesamos. Dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y dice, de todo lo visible y lo invisible. O sea, tú cada domingo que vas y que celebras a Jesucristo victorioso en la Eucaristía, tú manifiestas que tú crees en un Dios que es creador de lo visible y de lo invisible, como lo que tengo en mi interior, que me da vida, como es mi alma, pero también como el Espíritu, también como los ángeles. O sea, tú y yo creemos que este Dios, que es Padre y que es todopoderoso, ha creado cielo y tierra, como lo narra el Génesis, pero también lo que tú ves y también lo que no ves. Ojo, porque aquí está un principio de por qué tú y yo tenemos una visión distinta a la de aquellos que se reían de la resurrección. Nosotros sí creemos que hay un mundo espiritual y que hay un mundo más allá de la materia. Adelante, David, por favor. Ahora sí te comparto algunos textos. Este texto es San Marcos 12, donde se acercan unos saduceos, o sea, ahí está el texto en la Biblia. Dice, esos que niegan que haya resurrección. Entonces le presentan, tú conoces, Moisés nos dijo que si alguien muere, que deje a la esposa, al hermano que sigue, y así sucesivamente. Eran 7 hermanos, versículo 20. Toma la mujer el primero, muere sin descendencia, versículo 21, el segundo y el tercero, y el versículo 22, ninguno de los 7 dejó descendencia. Después murió también la mujer, y aquellos que dice el versículo 18, niegan que haya resurrección. Están poniendo una trampa. Le pusieron un caso hipotético de una mujer que estuvo casada con 7 hermanos. Dice la resurrección, si fíjate el sarcasmo, cuando resuciten. O sea, ustedes creen en la resurrección, dicen los saduceos, nosotros no. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque, Señor, los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús le dice, están en un error, versículo 24. Y viene el versículo 25, donde les regresa ese argumento inteligente que ellos daban. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles. O sea, el otro concepto que el saduceo no aceptaba. Serán como los ángeles en los cielos. Y claro, es la condición espiritual que tú y yo esperamos recibir un día en la resurrección. Y dice acerca de que los muertos resucitan. ¿No han leído que Moisés le llama a Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Adelante, David, por favor. Entonces, vamos viendo en torno a este concepto de la resurrección, pero es fundamental aquí, por ejemplo, la forma en que Dios nos ha formado, Dios nos ha creado. Dice el versículo 7, que ya lo habíamos referido, del Génesis 2. Dice, entonces Yahvé Dios formó al ser humano, al humus del polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida. Nosotros tenemos el ruaj de Dios, el aliento, el espíritu de Dios. Y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, aquí es donde tú y yo ubicamos el principio, claro, Cristo ha resucitado, pero también digamos que cuando un día mi cuerpo ya no manifieste que el corazón palpita, cuando la sangre haya dejado circular, cuando ya no tenga vida ninguno miembro mío, ningún órgano, o sea, el ruaj que salió de Dios va a regresar a Dios. O sea, porque yo no tan solo soy barro, sino que tengo un espíritu y un alma. Y ese espíritu, esa alma, regresa a Dios. Adelante, por favor, David. Vamos a ir aterrizando un poquito este concepto que es fundamental. Y así quiero que lleguemos a esta parte que es fundamental. Tú y yo
o sea, manifestamos tres verdades de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, lo que ya tú y yo amamos en la fe que profesamos. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, todo lo que tú y yo amamos en torno al Hijo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, tercera verdad que tú y yo profesamos. Pero esto va ligado al último artículo del credo, donde tú y yo que creemos en el Padre, que creemos en el Hijo y que creemos en el Espíritu, manifestamos lo que esperamos. O sea, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. O sea, eso es lo que esperamos, es nuestra esperanza. Nosotros esperamos la resurrección. Y aquí subrayo o enfatizo lo que ya algún momento había pronunciado. Si tú no esperas la resurrección, no te engañes, tú no crees en el Abba. Porque dice el Señor, créanlo, la casa del Abba hay muchas habitaciones y yo voy a preparar a Jesucristo. Si tú no esperas la resurrección, tú no crees en el Ruach, en ese espíritu que Dios nos dio desde el primer momento de la creación. Adelante, David. O sea, esto es parte de nuestra fe. Esto es fundamental en la fe que profesamos. Adelante, David, por favor, para ir concluyendo. Entonces, hablamos acerca de la fe en la resurrección, hablamos de nosotros como cristianos que creemos que no somos regidos por el tiempo, pero que un día ese ser regidos por el tiempo va a concluir. Voy habría muchas cosas que platicar, pero voy concluyendo solamente con un cardenal. A la tarde te traigo una fotografía de él, pero lo puedes buscar. Incluso el Times lo puso en esas fotografías que ponen de personaje del año. Eh, Fulton Sheen. Fulton Sheen, cardenal, fue un gran evangelizador y sobre todo Fulton Sheen tuvo la capacidad de valerse de la tecnología de su tiempo. Digamos, era un influencer, como hoy les llamamos, porque hacía un programa de radio y escribía en los periódicos y digamos, hay, gracias a Dios que tenía esos vehículos, porque Fulton Sheen conservamos muchos de sus reflexiones. En el programa de radio, un día hay una llamada en vivo en donde le preguntan, oiga, señor cardenal Fulton Sheen, le está llamando el senador James Donovan. Era el senador que le estaba llamando. Ah, pues el cardenal Fulton Sheen toma la llamada del senador James Donovan y le dice James Donovan, oiga, estamos aprobando la ley de la pena de muerte en algunos de los estados y queremos su aprobación, su respaldo para que se legalice o se legisle la pena de muerte. El cardenal Fulton Sheen pues, escucha esa pregunta que hace el senador James Donovan y le extraña y entonces dice, oiga, perdón, se equivocaría de programa de radio. No, no, usted es Fulton Sheen. Sí, sí, yo soy Fulton Sheen, pero lo que me pregunta no lo entiendo. Sí, mire, es que queremos su apoyo para que se legisle la pena de muerte. Bueno, ¿y en razón de qué me pide que yo legisle o que apoye la legislación de la pena de muerte, que va contra el quinto mandamiento? Y dice el senador James Donovan en un tono irónico. Dice, es que le quiero decir que su religión, porque usted es cristiano. Cardenal Fulton Sheen dice, sí, y amo mi fe cristiana. Y dice entonces el senador James Donovan, bueno, quiero decirle que su religión se funda en la pena de muerte, porque el Dios en quien usted cree fue ajusticiado por la pena de muerte. Y entonces, bueno, la pena de muerte, señor Fulton Sheen,
es el sustento y lo que está eh, sosteniendo la religión que usted profesa y de lo que habla siempre en este programa de radio. El cardenal Fulton Sheen, cuando escucha esto, le dice, oiga, perdóneme, no estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué no está de acuerdo conmigo? Dice James Donovan. Imagínate este diálogo al aire, en la radio abierta a nivel nacional. Y le dice el cardenal Fulton Sheen a James Donovan, le quiero decir que la fe en Cristo no se funda en la pena de muerte, sino en la resurrección. Y si usted va a legislar que usted garantiza la resurrección de los que padecen la pena de muerte, entonces lo pensaré. Pero usted no puede garantizarle la resurrección a nadie, solamente Cristo. Le corrijo, la fe cristiana no se basa en la pena de muerte, se basa en la resurrección del Señor. Y usted está equivocado. Usted legisla para la muerte y no está legislando para la vida. Cristo en la resurrección ha fundado la fe que defendemos, que amamos, que enseñamos y que transmitimos. Te comento esto sobre todo en torno a este pasaje que nos ha dado mucho. Es bueno que concibas nuestra concepción y el credo. O sea, tú y yo creemos que el Padre es creador de lo visible y lo invisible. O sea, claro que creemos que hay un alma y que esa alma es inmortal, no eterna. Lo eterno no tiene principio, como Dios. Pero lo inmortal es lo que una vez que nace ya no se muere, porque es inmortal y el alma no muere, el cuerpo puede morir, pero claro, esperamos un cuerpo glorificado, de eso ya hablamos en otro momento. Pero cuando Pablo, después de ese discurso tan elegante, digno de un premio de oratoria, llega al punto de hablar de la resurrección de Cristo, hay quien le dice, esto ya no te lo hace. Y bueno, así nos vamos a encontrar con personas, pero no olvides que el fundamento de nuestra fe y la verdad que le da sustento a todas las demás verdades es la vida eterna y la resurrección. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Voy a agradecerles a todos.